La segunda vez que oí el rumor sobre mí, no me defendí. Así supe que de verdad había vuelto. No porque mi móvil dijera jueves, 24 de octubre. No porque llevara la falda azul marino que había tirado hacía 10 años. Ni porque el espejo roto del baño de chicas aún tuviera la misma cicatriz plateada en la esquina o rayo atrapado bajo el cristal. Lo supe porque Teresa Villa se apoyó en el lavabo a mi lado. Fingió retocarse el brillo de labios y dijo: «La gente dice que le contaste a la psicóloga que María fingió su ataque de pánico para llamar la atención. Y mi primer instinto no fue llorar, ni explicar, ni suplicar, ni correr a buscar a cada chica de primero de bachillerato, rogándoles que recordaran que yo nunca había usado el dolor de alguien como cotilleo. Mi primer instinto fue mirar mi reflejo, apartarme un mechón de pelo suelto tras la oreja y preguntar: «¿Quién te ha dicho eso?». Teresa parpadeó. En mi primera vida, esa frase me había salido como un sollozo. La había agarrado del brazo y le había dicho: «Eso no es verdad. Sabes que yo nunca lo haría». Y para la hora de comer, mi desesperación ya era parte del rumor. Lara se está desmoronando. Lara tiene miedo porque la han pillado. Lara lloró porque sabe que lo dijo. Al final de aquel primer jueves, no solo me acusaban de burlarme del ataque de pánico de María, me acusaban de ser la confidente de la psicóloga, de repetir confesiones privadas de las sesiones de bienestar, de chivarme de una fiesta a la que no había ido, de decir a los profesores qué chicas se autolesionaban, qué chicos bebían, qué alumnos copiaban, qué padres se estaban divorciando. Nada de eso era verdad. Todo se me quedó pegado. En la primera vida, el rumor no explotó como una bomba. Se extendió como la humedad, silencioso e insistente, en cada amistad que tenía. La gente dejaba de hablar cuando me acercaba. María no me miraba. Mi mejor amiga, Jimena, me preguntó: «Solo dime qué partes son verdad». Y algo dentro de mí se rompió tan profundamente que nunca lo reparé del todo. Pero ahora estaba de vuelta, de pie, frente a los lavabos antes de clase, viendo a Teresa esperar mi pánico. Le di curiosidad en su lugar. «¿Quién te lo dijo?», repetí. Su aplicador de brillo de labios flotaba en el aire. «Todo el mundo». Sonreí suavemente. «Perfecto». Teresa no supo qué hacer con eso. Se supone que los rumores deben poner frenético al objetivo. Toda la maquinaria depende de él. La chica acusada corre de persona en persona. Recoge fragmentos. Contradice una versión mientras otra crece a sus espaldas. Y cada negativa se convierte en prueba de que sabe exactamente lo que se está diciendo. En mi primera vida, había alimentado esa máquina como una tonta. Había corregido pequeños detalles porque aún creía que la verdad funcionaba como las respuestas de un examen. Si mostrabas el error con suficiente claridad, la gente razonable cambiaría su nota. Yo no dije que María lo fingiera. Ni siquiera estuve en el despacho de bienestar ese día. Nunca me chivé de la fiesta. Solo supe de ella porque gente colgó vídeos. No le dije nada a la señora Durán sobre los padres de nadie. Fui a verla porque mi hermano estaba en el hospital. Cada corrección le daba al rumor una nueva habitación en la que entrar. Por la tarde, la gente sabía que yo veía a la psicóloga. El viernes, sabían lo de la hospitalización de mi hermano. El lunes, eso se había retorcido hasta convertirse en: Lara usa sus dramas familiares para que los profesores confíen en ella. La primera vida me enseñó que un rumor no necesita la verdad para sobrevivir. Solo necesita movimiento. Esta vez pensaba dejar que se moviera hasta quedar totalmente al descubierto. Teresa se movió, incómoda con mi calma. «¿No vas a decir que es falso?», preguntó. «¿Importaría?». Sus mejillas se sonrojaron. Tuvo la decencia de apartar la mirada. Solo pensé que debía saberlo. «Gracias», dije. Y lo decía de la forma más extraña. Luego salí del baño sin corregir el rumor, sin buscar a María, sin escribir a Jimena, sin hacer ninguna de las cosas impulsadas por el pánico que me habían arruinado más rápido la primera vez.
En el bolsillo de mi chaqueta, mis dedos cerraron sobre una nota amarilla doblada. La había escrito antes de clase, después de despertar en el pasado, con el corazón golpeándome las costillas. Solo tenía 4 palabras. Deja que lo digan. El colegio San Clemente parecía casi apacible bajo la lluvia matutina. Así era, como engañaba a los padres durante las visitas de matriculación. La capilla de piedra arenisca brillaba con un tono dorado. Las jacarandas teñían de púrpura el púrpura patio, y las ventanas del pabellón de los mayores reflejaban el cielo tan limpiamente que podías olvidar cuántas chicas habían llorado tras ellas. Era un colegio que usaba palabras como carácter, servicio, hermandad y resiliencia hasta que se convertían en papel pintado. En mi primera vida, yo había creído en esas palabras. Esa fue una de las razones por las que el rumor me destruyó tan completamente. Pensaba que hermandad significaba que alguien se detendría antes de repetir algo cruel. Pensaba que carácter significaba que los profesores sabían distinguir entre culpa y el terror. Pensaba que servicio significaba que el despacho de la psicóloga era un lugar seguro. La señora Durán, la psicóloga del colegio, había sido la única adulta en la que confié ese año. Tenía una voz grave, aros de plata, y una forma de dejar que el silencio existiera sin que fuera un castigo. Fui a verla porque a mi hermano Elías le habían diagnosticado una afección cardíaca, porque mamá dormía en sillas de hospital, porque papá había empezado a revisar el buzón como si las facturas fueran animales salvajes. No le conté eso a nadie en la primera vida, hasta que el rumor me obligó a hacerlo. Esa fue segunda violación. La mentira no solo se llevó mi reputación, arrastró mi dolor privado a los pasillos fluorescentes y dejó que la gente pasara por encima de él. Pero había una cosa que descubrí demasiado tarde. El día en que el rumor alcanzó su punto álgido, la señora Durán había entrado en nuestra clase de ética y sociedad para dirigir una sesión sobre la ética de los rumores y el rastreo de fuentes. La clase entera había sido grabada para formación y documentación. El San Clemente estaba bajo revisión tras una queja de acoso escolar diferente. Ella lo había anunciado al principio. Todos habíamos firmado un formulario de consentimiento de medios y bienestar a principios de curso. En mi primera vida, entré en pánico tan pronto como empezó a hacer preguntas. Grité que todos mentían antes de que pudieran repetir los detalles. La grabación capturó mi angustia, no sus contradicciones. El colegio calificó el rumor de no fundamentado y fomentó una conversación restaurativa. En otras, palabras nada. Esta vez, dejaría que la señora Durán pulsara el botón de grabar. Le daría a cada mentiroso cuerda suficiente para que se ahorcara solo. En la primera clase del día vi mutar la primera versión. Jimena se sentó a mi lado, como siempre. Pero su mochila estaba girada, apartándose de la mía. Esa pequeña rotación dolió más que las palabras de Teresa. Jimena y yo éramos amigas, además desde el campamento de primero de la ESO. Lloró durante el circuito de cuerdas altas y yo bajé para sentarme con ella en la plataforma, hasta que un profesor nos rescató a las dos. Era lista, ansiosa, divertida en privado y estaba aterrorizada de no gustar en público. En mi primera vida, la culpé por no creérmelo bastante rápido. Mi yo, más adulta, comprende que el miedo convierte en cobardes a personas que no son crueles. Pero la comprensión no borra la herida. Me miró 3 veces antes de que pasaran lista. A la cuarta, susurró: «Lara, ¿puedo preguntarte algo?» Mantuve los ojos en el tablón de anuncios. «Puedes». Le contaste a la señora Durán lo del ataque de pánico de María. Ahí estaba. Todavía no era una acusación. Tampoco era confianza. Una puerta con el marco agrietado. En la primera vida, me lancé a través de ella y nos hice daño a las dos. «¿Qué oíste exactamente?», pregunté. Jimena frunció el ceño. «Que dijiste que María exageró porque quería más tiempo para los exámenes». «¿Quién dijo que yo dije eso?»
No lo sé. Entonces averígualo antes de pedirme que te responda. Su rostro se cerró como si la hubiera abofeteado. Quizá lo había hecho. Pero no podía permitirme convertirme en el servicio de emergencias para la incertidumbre moral de todo el mundo. Nuestro tutor, el señor Valle, empezó con los anuncios antes de que ella pudiera replicar. Detrás de Quantry, de nosotras, 2 chicas susurraron: «Está actuando tan fría, y la gente culpable siempre se pone técnica». Escribí ambas frases en el margen de mi agenda. No, porque necesitara recordar el dolor. Porque esta vez estaba tratando la situación como si recogiera pruebas. A segunda hora, al rumor le habían crecido dientes. Ya no era solo María. Ahora, supuestamente le había dicho a la señora Durán que Leticia vendía vapers detrás, del gimnasio, que los padres de Paula Domínguez se estaban separando y que Sofía Ponce había copiado su redacción de lengua de su prima. Lo genial era que cada mentira tocaba algo parcialmente real, algo que la gente temía, algo que defenderían atacándome antes de comprobar la fuente. Leticia sí que vapeaba detrás del gimnasio, aunque medio curso lo sabía. Los padres de Paula se estaban separando, pero solo se lo había contado a 2 amigas. Sofía probablemente había copiado una redacción, pero la única prueba era su repentina habilidad para citar una novela que nunca había abierto. Quienquiera que empezara este rumor sabía exactamente qué secretos agrupar alrededor de mi nombre. Me hicieron parecer no solo cruel, sino peligrosa. En biología, Leticia me dio una patada en la silla y murmuró: «Las chivatas se quedan solas, no me di la vuelta». Pateó de nuevo. «¿Estás apuntando eso para tu novio el psicólogo?» Algunos se rieron. La profesora le dijo que parara sin preguntar a qué se refería. Anoté la hora en mi agenda. 10:18. Amenaza de Leticia. La profesora oyó, y el tono, pero no el contenido. En la primera vida, me había girado y le había siseado: «Déjame en paz». Y, entonces, yo fui la que interrumpía la clase. Esta vez, levanté la mano. «Profe, ¿puedo cambiar de sitio?» Leticia me está dando patadas en la silla. Mi voz era plana, casi aburrida. El aburrimiento está infravalorado. El aburrimiento hace visible la crueldad porque elimina el entretenimiento. La señora Granados suspiró, pero me movió a la primera fila. Leticia murmuró algo, demasiado bajo para oírlo. Lo oí de todos modos. Rata de la psicóloga. También lo apunté. Mis notas parecían insignificantes, pero ya sabía que la insignificancia repetida se convierte en un patrón. Y un patrón escrito es más difícil de enterrar. La primera interrupción del patrón llegó en el recreo. María se me acercó ella misma. En mi primera vida, María me evitó durante 3 días. Luego finalmente acorraló cerca de la capilla y me preguntó cómo podía decir algo tan asqueroso, después de saber lo que se sentía con el pánico. Yo había llorado tanto que no pude responder correctamente. Esta vez me encontró detrás de la biblioteca, donde había ido específicamente porque era un lugar tranquilo pero visible, desde las ventanas de la sala de profesores. María era pequeña, de rostro afilado, con rizos oscuros que siempre se ataba demasiado apretados cuando estaba estresada. Su ataque de pánico había ocurrido durante un examen de matemáticas la semana anterior. Yo no había estado en esa clase. Solo me enteré después de que se había desplomado junto a la puerta y la señora Durán la acompañó a la consulta. María se detuvo a 2 metros de mí, con los brazos cruzados como una armadura. «¿Lo dijiste?», preguntó, sin rodeos, sin suavidad. Tenía los ojos enrojecidos y de repente mi estrategia me pareció cruel. Deja que el rumor se extienda. Fácil de escribir en un papel. Más difícil cuando la persona más herida por él estaba de pie frente a ti. Quería correr hacia ella. Decirle no, nunca. Sé lo que el miedo le hace a tus pulmones. Sé lo que es que te traten de dramática cuando tu propio cuerpo te está atacando. En lugar de eso, respiré una vez. María,
Yo no dije que fingieras tu ataque de pánico. Su rostro tembló. Entonces, ¿por qué la gente dice que lo hiciste? Porque alguien quiere que estés enfadada antes de que te preguntes quién se benefició al decirlo. Eso caló. Sus ojos se entrecerraron. Eso suena a un discurso. No lo es. Es una advertencia. ¿Quién lo empezó? Estoy intentando averiguarlo. ¿Intentando? Su voz se quebró. Lara, la gente se está riendo de mí otra vez. Eso atravesó cada capa de mi planificación. Lo siento, dije. No, deberían haberte metido en esto, pero estás dejando que suceda. Por unas horas más. Me miró como si estuviera loca. Quizá lo estaba. El renacimiento hace que los pacientes parezcan monstruosos para las personas que todavía viven la primera versión del día. Clase de ética, dije en voz baja. La señora Durán va a venir. Pregunta de dónde. Vino cada versión. No me defiendas. Pide las fuentes. La ira de María vaciló, convirtiéndose en confusión. ¿Por qué? Porque los mentirosos odian los mapas. Me miró durante un largo segundo y luego se fue sin no perdonarme. Justo. Todavía no me lo había ganado. Para el almuerzo, Jimena había elegido el camino intermedio seguro. Es una forma educada de decir que se sentó con gente que estaba hablando de mí y no los detuvo. La observé desde las escaleras del patio mientras se reía con demasiada intensidad de algo que dijo Sofía, con los hombros tensos por la culpa. En la primera vida, esa visión me había enviado al baño. Lloré tan fuerte que una chica de segundo de la ESO preguntó si debía buscar a un profesor. Esta vez, comí la mitad de mi sándwich y me permití sentir la traición sin obedecerla. Esa fue otra cosa que me enseñó la primera vida. Las emociones son el clima, no instrucciones. Al otro lado del patio, la fuente del rumor finalmente reveló su silueta. Aún no su rostro, su silueta. Sofía Ponce estaba de pie cerca de las fuentes, teléfono en mano, rodeada de chicas que parecían emocionadas, horrorizadas, a partes iguales. Sofía no era la chica más popular de nuestro curso, lo que la hacía más peligrosa. Las chicas populares son visibles. Todo el mundo sabe que tienen poder. Sofía operaba en el segundo círculo, lo suficientemente cerca para oír secretos, lo suficientemente lejos para negar su influencia. Gestionaba los chats de grupo de la clase. Organizaba las colectas para los cumpleaños. Se ofrecía voluntaria para ver cómo estaban los demás. Y recordaba detalles personales con la precisión de un depredador que finge ser considerado. En mi primera vida, no había sospechado de ella hasta meses después. Alguien admitió que Sofía fue la primera persona en decir que me habían visto salir del despacho de la señora Durán justo antes de que llamaran a María. La cronología era falsa, pero creíble. El don de Sofía no era la invención, era la disposición. Colocaba hechos junto a mentiras hasta que parecían relacionados. Ese día, mientras hablaba cerca de las fuentes, vi a Jimena inclinarse. Luego, Jimena me miró, la culpa cruzando su rostro como un relámpago. Me levanté, tiré el resto de mi sándwich y no hice nada. Todavía no. Ética y sociedad era a última hora. Los colegios tienen un instinto cruel para programar desastres emocionales cuando todo el mundo está cansado. Entramos en el aula 3B después de comer. El aire estaba cargado de desodorante, humedad por la lluvia y la emoción podrida de los estudiantes que esperaban una confrontación. La señora Durán ya estaba allí, de pie, al frente, junto a nuestra profesora, la señora Robles, con una pequeña grabadora negra enganchada a su cordón y un portátil abierto en el escritorio. Verla casi me rompe. En la primera vida, también me había sentido traicionada por ella, no porque empezara el rumor, sino porque no pudo detenerlo lo suficientemente rápido. Yo más adulta sabe que los psicólogos no son magos. Mi yo de 17 años había necesitado que lo fuera. La señora Durán recorrió la sala con la mirada. Se detuvo brevemente en mí, luego en María, luego en Sofía.
Ella sabía. Quizá no todo, pero lo suficiente. Antes de empezar, dijo: quiero recordaros que la sesión de hoy forma parte de nuestra revisión de bienestar. Como se indica en el formulario de consentimiento, firmado a principio de curso, este debate en clase será grabado en audio para documentación y seguimiento del personal. La grabación no se compartirá con los alumnos. Si no deseáis hablar, podéis pasar. Ahí estaba. La frase que había llegado demasiado tarde a mi memoria porque el miedo la había ahogado. Por la sala, los estudiantes apenas reaccionaron. La mayoría había oído grabado y lo había traducido como ruido de fondo de adultos. Sofía miró la grabadora y luego apartó la vista. No parecía preocupada. Por supuesto que no. Pensaba que la grabación la protegía porque ella nunca decía lo más feo primero. Dejaba que otros lo llevaran. La señora Durán hizo clic en algo en su portátil. Una pequeña luz roja apareció en la grabadora. Hoy, dijo, vamos a hablar de las rutas de los rumores, no de los sentimientos primero. Primero, las rutas. ¿Dónde empezó la afirmación? ¿Cómo viajó? ¿Y qué cambió a medida que se movía? La sala se quedó en silencio de una manera casi deliciosa. La señora Robles parecía incómoda. Lo que me dijo que no esperaba que la sesión fuera tan directa. La señora Durán escribió 3 columnas en la pizarra. Afirmación, fuente, prueba. Soy consciente, continuó, de que hoy ha estado circulando un rumor que involucra mi despacho, el bienestar de María y a Lara Moreno. Mi nombre en su boca hizo que todas las cabezas se giraran. Mantuve el rostro impasible. No estamos aquí para avergonzar a nadie por oír un rumor, dijo. Oír no es lo mismo que difundir. Estamos aquí para examinar la responsabilidad una vez que la información nos llega. Se volvió hacia la clase. ¿Quién puede exponer una versión de lo que ha oído sin añadir comentarios? Silencio. A los estudiantes les encantan los rumores hasta que un adulto les pide que sostengan uno por la cola. Finalmente, Nacho se reclinó en su silla y dijo: la gente dijo que Lara te contó que María fingió su ataque de pánico. La señora Durán lo escribió exactamente así. Lara contó a psicóloga que María fingió ataque de pánico. Gracias. ¿Cuál es tu fuente? La sonrisita de Nacho se debilitó. Solo gente. Nombra a la persona de la que lo oíste. No quiero chivarme de nadie. Entonces di: elijo no identificar mi fuente. Eso también es un dato. Él frunció el ceño. Vale. Lo oí de Carlos. Carlos, se enderezó. Tío, sí lo oí de ti. Una risa recorrió la sala. La señora Durán no sonrió. Escribió ambos nombres con flechas. ¿Nacho Carlos? ¿Carlos Nacho? Por esto importan las rutas. Dijo. La memoria se vuelve conveniente cuando aparece la responsabilidad. Tenía las manos cruzadas bajo la mesa para que nadie viera mis dedos temblar. No de miedo, esta vez. Del extraño y feroz, alivio de ver el rumor convertirse en un diagrama en lugar de una niebla. La señora Durán continuó con una paciencia insoportable. Carlos, ¿qué palabras exactas oíste? Carlos se rascó el cuello. Que Lara dijo que María quería un trato especial. El rostro de María se puso blanco. La señora Durán escribió: quería un trato especial. ¿De quién lo oíste? Sofía. Dijo que la gente lo estaba diciendo. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía. El rostro de Sofía se compuso en una confusión herida tan suavemente que casi admiré la memoria muscular. Yo nunca lo dije así. La señora Durán se volvió hacia ella. ¿Qué dijiste? Dije que oí que Lara podría haber mencionado el incidente del examen de María en la consulta y que tal vez se malinterpretó. Precioso, suave, elástico. Una frase con salidas de emergencia. La señora Durán lo escribió palabra por palabra. ¿De quién lo oíste? No me acuerdo. Recordabas lo suficiente como para repetirlo. Un pequeño sonido escapó de Jimena a mi lado. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. Estaba preocupada por María. María rió una vez
con amargura. No, hablaste conmigo. No quería disgustarte. Así que se lo contaste a todos los además. La señora Robles intentó intervenir, pero la señora Durán levantó una mano ligeramente. Déjalo respirar, decía el gesto. Deja que las contradicciones hablen. Los ojos de Sofía brillaban. Esto es injusto. Me están culpando por algo que todo el mundo oyó. No te están culpando, dijo la señora Durán. Te están mapeando. La palabra cambió la temperatura. Culpar es emocional. Mapear es quirúrgico. Sofía miró la grabadora de nuevo, y por primera vez pareció notar la luz roja. Entonces llegó la segunda interrupción del patrón. Paula Domínguez se levantó. No se suponía que lo hiciera. No era parte de mi plan. No era alguien que yo había considerado central. Y en la primera vida había permanecido en silencio hasta semanas después. Ahora empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza, raspó el suelo. ¿Puedo decir algo? La señora Durán asintió. La voz de Paula temblaba, pero no se sentó. Alguien dijo que Lara te contó lo de mis padres. Eso también está circulando. Quiero saber quién dijo eso, porque yo solo se lo conté a Jimena y a Sofía. Jimena se encogió como si la hubieran abofeteado. Sofía se quedó completamente quieta. La señora Durán escribió una segunda afirmación en la pizarra. Lara contó a psicóloga sobre padres de Paula. Gracias, Paula. ¿Quién oyó esta versión? 3 manos se levantaron lentamente. Luego 5. Luego, tras una, pausa. La de María. La señora Durán señaló a una chica. ¿Fuente? Teresa. Teresa, dijo. Lo oí de Sofía, pero me dijo que no lo repitiera. La clase hizo un sonido como de una cortina rasgándose. Sofía espetó. Dije que estaba preocupada, porque Lara ha estado yendo mucho a bienestar, y de repente las cosas privadas de la gente están llegando a los profesores. Ahí estaba. La arquitectura. Mis visitas a la psicóloga, más los secretos de otras personas, más el conocimiento de los profesores, es igual a Lara la informante. Sofía no había necesitado pruebas. Había necesitado proximidad. El rostro de la señora Durán permaneció tranquilo, pero su voz se enfrió. Para aclarar, usaste tu conocimiento de que Lara recibía apoyo en bienestar para sugerir que ella era la fuente de información privada no relacionada. La boca de Sofía se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No, quiero decir, parecía sospechoso. La señora Durán escribió, parecía sospechoso. Luego preguntó, ¿cómo supiste que Lara recibía apoyo en bienestar? La pregunta cayó como una piedra en aguas profundas. Nadie se movió. Los latidos de mi corazón llenaban mis oídos. En la primera vida, esta fue la parte en la que me había revelado accidentalmente, gritando que solo iba a ver a la señora Durán por lo de Elías. Esta vez, la pregunta pertenecía a la adulta a cargo. Los ojos de Sofía se dirigieron hacia Jimena. Jimena parecía enferma. La señora Durán esperó. Esperar es una habilidad. La mayoría de la gente se apresura a llenar el silencio y lo llama amabilidad. La señora Durán dejó que el silencio se convirtiera en un testigo. Finalmente, Jimena susurró. Yo se lo dije. La sala se giró. Me dolió el pecho tan bruscamente que casi me quedo sin aire. Lo había sospechado. Pero la sospecha y, en oírlo, son heridas diferentes. Los ojos de Jimena se llenaron de lágrimas. No lo di en plan cotilleo. Lara dijo que tenía una cita una vez cuando se suponía que íbamos a estudiar. Y Sofía preguntó si estaba bien. Y le dije que estaba viendo a la señora Durán por asuntos familiares. No di detalles. Asuntos familiares. 2 palabras que habían alimentado a un monstruo. En mi primera vida, le había gritado en el pasillo 2 días después. Y ella me había gritado de vuelta que solo intentaba protegerme. La amistad nunca se recuperó. Esta vez me quedé mirando el escritorio hasta que las vetas de la madera se volvieron borrosas.
La señora Durán dijo suavemente: Jimena, ¿te dio Lara permiso para compartir que estaba recibiendo apoyo psicológico? Jimena negó con la cabeza. No. ¿Te dio permiso para describir por qué? No. Gracias por responder con honestidad. Sofía exhaló, casi aliviada de tener otro cuerpo en el círculo de la culpa. Entonces la señora Durán se volvió hacia ella. El error de Jimena puede explicar cómo te enteraste de que Lara usaba el apoyo de bienestar. No explica por qué lo conectaste con el ataque de pánico de María, los padres de Paula, el vapeo de Nacho o la redacción de Sofía. Algunos parecieron confundidos al ver la redacción de Sofía junto a su propio nombre. Sofía no. Sus ojos se afilaron con pánico. La señora Durán pasó a la tercera afirmación. ¿Quién oyó que Lara se había chivado de Sofía por conducta académica deshonesta? Esta se extendió más rápido. Las manos se levantaron por toda la sala. Sofía se quedó helada mientras su propio rumor volvía para «Mórala». ¿Fuente? Preguntó la señora Durán. Nacho, Carlos, Teresa. Jimena dijo que Sofía estaba estresada por lengua. Jimena parecía desear que se la tragara la tierra. La señora Durán dibujó flechas hasta que la pizarra pareció la pared de un caso criminal. Cada camino se curvaba de vuelta hacia el mismo grupo. Sofía, Nacho, Carlos, Teresa y luego hacia afuera. Sofía, dijo la señora Durán. ¿Les dijiste a los alumnos que Lara se había chivado de tu redacción de lengua? No. ¿Les dijiste que te preocupaba que pudiera hacerlo? Quizá. ¿Por qué? La voz de Sofía se elevó, porque ella lo sabía. ¿Sabía qué? ¿Qué? Recibí ayuda. ¿De quién? De mi prima. El trabajo fue entregado como ¿tuyo? La señora Robles inhaló bruscamente. Sofía se dio cuenta demasiado tarde. Había arrastrado su propio secreto a la sala mientras intentaba enterrarme bajo él. Interrupción del patrón. Brutal y no planificada. Me señaló de repente. Esto es lo que hace. Se sienta ahí toda, callada, y hace que la gente diga cosas. Ella quería esto. Esa acusación, por extraña que fuera, casi me hizo sonreír. La verdad, se había vuelto tan incómoda que mi silencio parecía un ataque. La señora Durán dijo: Lara no ha hablado en esta sesión, excepto para pasar cuando se le ha invitado. Era verdad. Me había preguntado al principio si quería responder y yo había dicho: paso por ahora. Esas 3 palabras me salvaron. En la primera vida, mi voz se había convertido en el centro de la grabación. En esta vida, la grabación les pertenecía a ellos. María levantó la mano. Su rostro todavía estaba pálido, pero algo en su postura había cambiado. Quiero decir, algo. La señora Durán asintió. María se giró ligeramente, no hacia mí, sino hacia la clase. Tuve un ataque de pánico en matemáticas. Me sentía avergonzada. No quería que la gente hablara de ello. Quienquiera que lo usara para hacer quedar mal. A Lara también hizo que todo el mundo hablara de mí. Y eso es asqueroso. Su voz se rompió en la última palabra. Nadie se rió. Nadie se movió. Sofía bajó la mirada, pero la grabadora de la señora Durán también capturó el silencio. María continuó, más suave ahora. No sé si Lara y yo estamos bien, porque hoy me dejó estar enfadada, y no me lo explicó todo. Pero le creo cuando dice que no dijo eso sobre mí. Se me cerró la garganta. No era el perdón, pero era el primer agarre en un acantilado. Paula habló a continuación. Yo creo que tampoco dijo lo de mis padres. Luego, inesperadamente, Nacho murmuró. Sí. Lo del vapeo obviamente no fue cosa suya. Todo el mundo lo sabe. La señora Durán le dirigió una mirada. Eso no hace que el rumor sea aceptable. Lo sé, dijo él. Probablemente fue el mayor crecimiento que Nacho había logrado desde primaria. Jimena no había vuelto a hablar. Las lágrimas rodaban por su rostro en silencio. No la consolé. No porque la odiara. Porque algunas culpas necesitan asentarse sin apoyo el tiempo suficiente para convertirse en responsabilidad.
La señora Durán finalmente se volvió hacia mí. Lara, ¿te gustaría responder a alguna de las afirmaciones hechas hoy? La sala contuvo la respiración. En la primera vida, había gastado todas mis fuerzas, respondiendo a fragmentos, negando migajas, sangrando mi privacidad al descubierto, porque pensaba que la transparencia me salvaría. Esta vez, me levanté lentamente. Mis rodillas temblaban bajo el escritorio, pero mi voz se mantuvo firme. No le dije a la señora Durán que María fingió su ataque de pánico. No me chivé de los padres de Paula, del vapeo de Nacho, ni de la redacción de Sofía. No compartí la información privada de nadie de bienestar. Porque no tengo la información privada de nadie de bienestar. Fui a la consulta por mis propias razones. Y esas razones no eran propiedad pública. Miré a Jimena cuando dije eso. Se estremeció, pero no apartó la mirada. Bien, hoy no corregí cada versión porque la última vez me detuve. Qué peligroso. Tragué saliva y cambié el rumbo. Porque sabía que si perseguía cada mentira, la gente recordaría mi pánico más que la fuente. Así que esperé a que la fuente se mostrara. Sofía resopló débilmente. Eso es manipulador. La miré entonces. La miré de verdad. No, es lo que hace la gente cuando decir la verdad de inmediato nunca la ha protegido. La sala se quedó quieta. La señora Durán no interrumpió. Si oíste el rumor y lo repetiste, ayudaste a herir a María, a mí y probablemente a otros. Si lo oíste y te quedaste callado porque era más fácil, también ayudaste. No digo esto porque quiera que todo el mundo sea castigado. Lo digo porque los rumores solo parecen invisibles cuando nadie dibuja el mapa. Me senté antes de que mi voz pudiera quebrarse. Por una vez, el silencio después de que hablé no se sintió como un rechazo. Se sintió como un impacto. El timbre sonó 2 minutos después, pero la señora Durán no dejó que nadie saliera, corriendo. Antes de iros, dijo, escribid en el papel que tenéis delante una versión del rumor que oísteis, de quién lo oísteis y si lo repetisteis. No es anónimo, es confidencial para el seguimiento. Se oyeron quejidos, que luego murieron bajo su expresión. Esta era la parte a la que nunca había llegado en la primera vida. Registros escritos, nombres, flechas convertidas en responsabilidad. Los estudiantes se inclinaron sobre sus papeles. Algunos escribieron rápidamente, aliviados de confesar antes de ser nombrados. Otros miraron el papel como si fuera una trampa, que lo era, pero solo para la versión de sí, los mismos que quería el cotilleo sin huellas dactilares. El bolígrafo de Jimena temblaba tanto que podía oírlo golpear. Sofía escribió una frase, la tachó, escribió otra. La señora Durán recogió cada papel a mano. Cuando llegó a mí, se detuvo. Gracias, dijo en voz baja. 2 palabras. No eran suficientes para todo, pero sí, para ese momento. Sofía se levantó tan pronto como pudo y trató de irse con su grupo habitual. Pero nadie se formó a su alrededor correctamente. Esa fue la primera consecuencia visible. No un castigo distancia. La gente se apartó medio paso, de repente temerosa de ser parte de sus flechas. Parecía más pequeña, sin la nube de voces prestadas. En el pasillo, Teresa me alcanzó. Lara, dijo sin aliento, lo siento. No sabía que era así. Quise preguntarle por qué no saberlo no la había detenido. En lugar de eso, dije, ahora lo sabes. Ella asintió, con las mejillas rojas, y me dejó pasar. Las consecuencias y formales tardaron más. A los colegios les encantan los procedimientos casi tan como fingir que los procedimientos son lo mismo que la justicia. Pero a la mañana siguiente, el rumor había dejado de moverse en su forma original. No, desapareció. Los rumores nunca se desvanecen limpiamente. Mudan la piel. Ahora la gente susurraba sobre la grabación de la clase. El mapa de la fuente. Sofía admitiendo accidentalmente la ayuda en la redacción. Jimena compartiendo
Mi cita con la psicóloga. Nacho nombrando a Carlos. Carlos culpando a Nacho. María diciendo que el rumor también la había herido. Por una vez, la complejidad me protegió. Nadie podía comprimir la historia. En un Lara se chivó sin que alguien más dijera: no, la señora Durán tiene la grabación. Esa frase se convirtió en una puerta cerrada. La psicóloga tiene la grabación. Era casi divertido lo rápido que apareció la valentía cuando un adulto tenía pruebas. Estudiantes que me habían ignorado ayer ahora me ofrecían sonrisas incómodas. Paula se sentó a mi lado en química y dijo: por si sirve de algo, siento haber creído siquiera el 5%. Gracias, dije. María no se sentó conmigo, pero asintió desde el otro lado del patio. Ese asentimiento importó más que la mitad de las disculpas. Jimena me evitó hasta el almuerzo. Luego me encontró cerca de las escaleras de la capilla, llorando antes de hablar. Le conté a Sofía lo de la señora Durán. Dijo: lo sé. Pensé que estaba preocupada por ti. Lo sé. Eso no hace que esté bien. No. Se secó la cara con la manga, pareciendo más joven de 17. Siento haberte preguntado qué partes eran verdad. Tenía miedo de estar en el lado equivocado. Lo estabas, dije. Su rostro se descompuso. No lo suavicé. Luego, añadí: pero puedes moverte. Eso fue lo más parecido al perdón que pude ofrecer. Quizá el principio de ello. Quizá no. La caída de Sofía no llegó a través de una confesión dramática, sino a través del papeleo, lo cual pareció apropiado para alguien que había armado la ambigüedad. La grabación de la señora Durán, los papeles escritos y las entrevistas de seguimiento mostraron que Sofía había introducido 3 afirmaciones separadas usando la misma estructura. No digo que sea verdad, pero oí que Lara había usado la preocupación como un guante para que sus huellas no se vieran. Le había dicho a Teresa que el ataque de pánico de María era quizá parte de por qué Lara estaba siempre en bienestar. Le había dicho a Nacho que alguien callado y amigo de los profesores había mencionado el vapeo. Le había dicho a Jimena que la gente se preguntaba si Lara coleccionaba secretos. Luego observó cómo la clase hacía el trabajo más feo por ella. El colegio impuso consecuencias. Expulsión del programa de mentores. Un registro formal de acoso. Preparación restaurativa obligatoria antes de cualquier conversación con los estudiantes afectados. Y una revisión académica de su redacción de lengua, porque había confesado demasiado mientras intentaba enterrarme. Esa última parte se convirtió en leyenda. Paula lo llamó autoinculpación con accesorios. Los padres de Sofía apelaron, por supuesto. Su madre dijo que Sofía era socialmente ansiosa y a veces explica de más. Su padre dijo que grabar una discusión de clase era invasivo, a pesar de haber firmado él mismo el formulario de consentimiento. La señora Durán y la subdirectora Ferrer se mantuvieron firmes. La grabación no mentía. O más bien, grabó cada mentira tan claramente que ni siquiera la costosa indignación de los padres tenía dónde apoyarse con elegancia. Mi propia reparación fue más silenciosa. La señora Durán me llamó a su despacho la semana siguiente, y por un momento, de pie fuera de la puerta de cristal esmerilado, volví a la primera vida, avergonzada, expuesta, temiendo que entrar en esa habitación le diera a la gente otra arma. Entonces la puerta se abrió y dijo: Lara, tienes permitido recibir apoyo, incluso cuando la gente utiliza indebidamente el hecho de que lo recibes. Lloré antes de sentarme. No un llanto bonito, no un llanto de película, del tipo que te arruga toda la cara. Puso una caja de pañuelos a mi alcance y no habló hasta que pude respirar. Debería haber notado la ruta antes, dijo. Debería haber sido más cuidadosa después de que los alumnos empezaran a conectar tu nombre con mi despacho. Los adultos se disculpan de manera diferente cuando no esperan que los niños los rescaten de la culpa. La señora Durán no dijo: «¿Pero lo entiendes?». No dijo: «Todos lo hicimos lo mejor que pudimos». Dijo:
Lo siento. Le hablé de Elías entonces. No porque el rumor me obligara, sino porque elegí hacerlo. Le conté cómo los pasillos del hospital olían a antiséptico y a café de máquina. Cómo mamá enviaba mensajes con demasiados signos de exclamación. Cómo papá había empezado a dormir con el teléfono bajo la almohada. Las palabras se quedaron en la habitación. Ese fue el milagro. No les crecieron piernas para correr al patio. No se convirtieron en flechas en una pizarra. La privacidad, me di cuenta, no es el silencio. Es elegir quién puede sostener la verdad. Pasaron las semanas y el colegio encontró lentamente un nuevo escándalo. Los adolescentes requieren un clima nuevo. Sofía se volvió más callada, aunque no más amable. Nacho dejó de dar patadas a las sillas. Teresa empezó a verificar los hechos con la intensidad de una chica que intenta escapar de su propia vergüenza. María y yo construimos algo cauteloso. No una amistad exactamente, sino un reconocimiento mutuo. Jimena y yo no volvimos a ser como antes. Esa fue otra, en verdad, que me enseñó el renacimiento. No toda relación salvada vuelve a su antigua forma. Y a veces, eso es lo que la salva. Volvimos a estudiar juntas. Pero ya no le daba acceso automático a cada parte frágil de mí. Se ganó trozos, de vuelta lentamente. Cuando preguntaba cómo estaba Elías, no lo hacía en público. Cuando surgía el nombre de Sofía, no fingía indignación para limpiarse. Simplemente decía, debería haber protegido tu privacidad, y luego cambiaba su comportamiento. Eso le importaba. El rumor me había vuelto más cruel en algunos aspectos, o quizás solo más precisa. Dejé de confundir la disculpa con la reparación. Dejé de recompensar a la gente por sentirse mal por heridas que no habían ayudado a cerrar. También dejé de avergonzarme de ver a la señora Durán, una vez Astario. A la semana, entraba en su despacho durante la hora de estudio con la cabeza alta. La primera vez que alguien se me quedó mirando, le devolví la mirada hasta que apartó la vista. A la tercera semana, nadie se molestaba. La visibilidad, cuando se elige, puede convertirse en una armadura. El giro, público final, llegó en la asamblea de bienestar de fin de trimestre. En la primera vida. Las asambleas después de un daño siempre me habían parecido un teatro montado para los padres. Sed amables, alzad la voz, apoyaos mutuamente. Y luego de vuelta a los mismos pasillos. Esta se sintió diferente porque la señora Durán se negó a hablar con eslóganes. Se paró en el atril con la misma grabadora negra enganchada a su cordón, aunque dudaba que estuviera encendida. Mostró un diagrama simple en la pantalla. Afirmación, fuente, prueba, impacto, sin nombres, sin cotilleos, sin una nueva narración dramática. Solo la anatomía de un rumor. Muchos estudiantes piensan que el daño comienza cuando se inventa una afirmación falsa, dijo. A menudo, el daño comienza más tarde, cuando alguien que no sabe decide repetirla de todos modos. El salón estaba en silencio. Sofía miraba sus zapatos. Teresa estaba sentada, rígida. Jimena miraba al frente. María, 2 filas delante de mí. No se encogió cuando se mencionaron los ataques de pánico en general. Estaba orgullosa de ella por eso. La señora Durán continuó. Decir oí que no elimina la responsabilidad. Decir todo el mundo lo sabe no es una prueba. Decir estaba preocupado no justifica exponer el apoyo privado de alguien. Esa frase se movió por el salón como una cuchilla envuelta en terciopelo. Luego, la subdirectora Ferrer anunció un nuevo proceso para informar sobre rumores. Reglas de confidencialidad más claras sobre las visitas de bienestar y consecuencias por usar el acceso a la orientación como munición social. ¿Era perfecto? No. A los colegios les encantan las políticas porque las políticas parecen soluciones, incluso cuando la cultura es más lenta en cambiar. Pero era algo, una puerta cerrada donde antes había habido niebla. Después de la asamblea, Sofía se me acercó cerca de las taquillas. Por un segundo temerario, pensé que podría disculparse adecuadamente. No lo hizo. Debes de estar contenta,
dijo. Su voz era plana, despojada de la miel que usaba en los grupos. Cerré mi taquilla. No realmente. Conseguiste que todo el mundo me odiara. No. Dejé que todo el mundo te oyera. Apretó la mandíbula. Lo planeaste. Esperé. Es lo mismo. La miré durante un largo momento. A la chica que había usado mis visitas a la psicóloga, el pánico de María, la familia, de Paula y el miedo de medio curso como ingredientes en un incendio. Reputación. No, dije. Planear es cuando construyes una mentira y la envías a través de otras personas para que se quemen las manos en lugar de ti. Esperar es cuando dejas de inmolarte para proteger a la persona que lo encendió. Sus ojos brillaron. ¿Te crees mejor que yo? No. Creo que he dejado de serte útil. Esa frase me resultó familiar en la boca, como algo que muchas chicas aprenden a decir de diferentes maneras. Sofía miró más allá de mí, buscando una audiencia. No había ninguna lo suficientemente cerca para salvarla. Se fue. La vi irse sin triunfo. La mejor venganza no era su soledad, aunque no fingiré que no satisfacía un rincón, cansado de mí. La mejor venganza era que ya no necesitaba que ella admitiera lo que había hecho para saber que era real. Elías volvió a casa del hospital al mes siguiente. Eso no había sucedido tan limpiamente en la primera vida. El estrés lo había empañado todo. Mi atención se dividía entre el pánico del colegio y el miedo familiar. Esta vez, cuando mamá lo trajo por la puerta principal con su bolsa de viaje y sus ridículas zapatillas de dinosaurio, estuve lo suficientemente presente como para reír antes de llorar. Parecía más delgado, molesto por la preocupación de todos, y vivo de una manera que hacía que toda la casa respirara diferente. Le conté una versión suavizada del rumor, omitiendo las partes más feas porque tenía 13 años y no necesitaba mi guerra escolar como entretenimiento de bienvenida. Escuchó desde el sofá y luego dijo: o sea, básicamente una psicóloga la dejó en evidencia. Lo miré fijamente. Casi te mueres, y todavía hablas como si te hubiera criado. Internet. Él sonrió. Se lo merecía, pensé en ello. Merecía que la detuvieran. Eso no es lo que he preguntado. Es la respuesta que te doy. Puso los ojos en blanco y pidió sopa. Más tarde esa noche, después de que todos se durmieran, encontré la nota amarilla todavía en el bolsillo de mi chaqueta. Deja que lo digan. La desdoblé en mi escritorio. El papel se había ablandado en los pliegues. Añadí una segunda línea debajo. Luego haz que nombren la fuente. La colgué sobre mi lámpara de estudio. No como un recordatorio para volverme desconfiada de todos, sino como un recordatorio de que la verdad necesita una estructura cuando las mentiras tienen impulso. A finales de año, mi nombre ya no hacía que las conversaciones se detuvieran. Suena a poco, a menos que hayas vivido lo contrario. Reconstruí mi lugar lentamente. No volviéndome universalmente querida, sino volviéndome difícil de dañar casualmente. La gente aprendió que si me traían algo que habían oído, les preguntaría quién lo dijo, cuándo, dónde y si lo habían repetido. A algunos eso les resultaba intimidante. Bien, la amabilidad sin límites casi me había convertido en un vertedero público para el miedo de otras personas. Todavía cometía errores. A veces era demasiado fría. A veces trataba a los amigos indecisos como testigos potenciales en lugar de personas. La señora Durán me ayudó con eso. La documentación es una herramienta, me recordó una vez. No un hogar. Tenía razón. No quería vivir para siempre dentro de las pruebas. Quería risas, detrás de la biblioteca, almuerzos sin escanear rostros, amistades que no requirieran notas a pie de página. Algunos días conseguía esas cosas. Otros días, no. La curación es inconsistente. La reputación, una vez rota, no vuelve a ser perfecta, pero puede volverse más fuerte en los lugares reparados si se aplica la presión correcta. Si hubiera detenido el rumor en el baño esa mañana, quizá me habría ahorrado una hora de dolor. Quizá Teresa me habría creído. Quizá María se habría ablandado antes. Quizá.
Pero la fuente habría permanecido oculta, las rutas borrosas, el veneno educado todavía circulando bajo nombres más limpios. Sofía habría esperado, ajustado, y vuelto a intentarlo con una mentira más afilada. En mi primera vida, luché contra el humo hasta que me derrumbé, y todos discutieron sobre si había tosido de forma demasiado dramática. En esta vida, dejé que el humo llenara la habitación el tiempo justo para que la señora Durán encendiera las luces y mostrara dónde empezó el fuego. Esa es la parte que la gente no entiende sobre dejar que un rumor se extienda. No es pasivo, no es debilidad, es una exposición controlada. Es negarse a gastar toda tu alma persiguiendo susurros en las esquinas, cuando sabes que hay una sala grabada esperando. Sofía pensaba que cada mentira se volvía más segura una vez que suficientes bocas la llevaban. Nunca entendió que la repetición también puede crear un rastro. Nacho pensaba que todo el mundo dice significaba que nadie era responsable. Jimena pensaba que compartir un detalle privado por preocupación era inofensivo. Teresa pensaba que repetir con los ojos muy abiertos no era lo mismo que difundir. Todos aprendieron lo contrario. No porque yo gritara más fuerte, sino porque la señora Durán grabó cada mentira en clase e hizo la única pregunta que los rumores realmente temen. ¿Quién te lo dijo? Así que sí. La segunda time que oí el rumor sobre mí, dejé que se extendiera. Dejé que entrara en biología, se sentara en el patio, se envolviera en el dolor de María, la familia de Paula, la culpa de Nacho, el miedo de Jimena y la sonrisita cuidadosa de Sofía. Dejé que se volviera lo suficientemente feo como para que nadie pudiera llamarlo más preocupación. Dejé que la clase dijera los nombres, dibujara las flechas, se contradijera, descubriera que oí que no es un escondite, cuando una luz roja de grabación está parpadeando. Y cuando finalmente fue mi turno de hablar, no rogué que me creyeran. Simplemente me paré en medio del mapa que ellos habían hecho y dije la verdad una vez. Eso fue suficiente. No porque la verdad se hubiera vuelto mágica, sino porque esta vez tenía testigos, marcas de tiempo, fuentes y silencio donde solía estar mi pánico. La primera vida me enseñó que los rumores pueden robarte la voz. La segunda me enseñó que no siempre la recuperas gritando. A veces la recuperas esperando hasta que todos los mentirosos hayan terminado de hablar.